Entonces, en Paideia van a encontrar la dirigida número uno, que es sobre todos los temas que han visto las 2 primeras semanas en clase. Se empieza con una pequeña revisión de conceptos, luego hay algunos ejercicios de restricción presupuestaria, de optimización y algunos ejercicios que van a quedar para ustedes, para que lo resuelvan en casa. Hagamos una pequeña revisión de conceptos. Nos dice, explique los siguientes conceptos de la teoría económica. 1, racionalidad y optimización. Le pongamos acá. Optimización. Optimización. Ustedes ya han pasado por Mateco 1, 2. En esos cursos ya han visto algo de maximización. Creo que hasta el Mateco 4 ven maximización, pero ya más complejo. No vamos a llegar a ese nivel de complejidad que hacen en Mateco. Pero sí vamos a utilizar lo que es maximización restringida con 2 y más variables, con varias variables. No vamos a utilizar la que es irrestricta, casi nunca. Vamos a utilizar la que es restricta con igualdad. Usualmente, cuando avancen sus cursos de micro, van a utilizar más, creo, el que es restricción con desigualdad. Pero por el momento, como es un curso todavía primeros semestres de facultad, vamos a ver solamente con igualdad. Entonces, optimización se refiere a que los individuos buscan tomar una decisión, en este caso de consumo o de producción, que les dé el mayor bienestar posible, ¿no? Entonces, para elegir una canasta de consumo, ellos hacen una introspección y dicen cuánta utilidad me da tal bien, cuánta desutilidad me da tal cosa, tengo los recursos necesarios para comprarlo, no tengo. Entonces, este proceso de optimización vamos a nosotros considerarlo en el curso, que es un proceso totalmente racional. Yo sé que en la vida diaria nosotros no hacemos decisiones puramente racionales, hay un montón de decisiones con carga emotiva o, o donde intervienen otros factores, ¿no? Por ejemplo, regalar dinero para caridad no puede ser explicado por un modelo en microeconomía, porque no es racional dar dinero gratis a cambio de nada. Pero, evidentemente, hay otras, el ser humano se compone de otras cosas, ¿no? De sentimientos y de todo eso. Pero para esta parte del curso, que es teoría del consumidor, vamos a asumir que las personas son totalmente racionales. Y para asegurar que las decisiones de los consumidores sean totalmente racionales, vamos a asumir que tiene algunos supuestos de comportamiento. Esos supuestos de comportamiento se llaman axiomas de la elección racional. Dependiendo del libro que ustedes utilicen, la cantidad de supuestos varía. En algunos libros aparece 4, a veces 5, a veces 6, a veces menos inclusive. Y no es porque los autores estén mal, no es que un autor está mal y el otro está bien, sino que depende de cómo teorizan eh, los académicos. Por ejemplo, ustedes han visto seguro reflexividad, completitud, transitividad, continuidad, no saciedad del consumo, pero hay otros libros que aumentan ahí, por ejemplo, convexa al origen, convexidad al origen, ¿no? Pero otros no lo incluyen, y no porque esté mal, sino simplemente que hay algunos teóricos que dicen que simplemente con no saciedad y con transitividad se asegura de que una función sea eh, convexa al origen. Entonces ellos dicen, no es necesario poner ese supuesto más porque ya está implícito en otros supuestos. Entonces no se preocupen si aparecen algunos libros que revisan otra cantidad de supuestos o axiomas. Eh, Siempre ha habido esto que me vienen a buscar los chicos a decirme, profesor, ese supuesto no está en el libro que yo leí, o, o ese supuesto no tiene sentido.
Sí, a veces es un poquito complicado. Sobre todo este de reflexividad que vamos a ver ahorita. El de reflexividad creo que es un poquito difícil de interiorizar. Parece sencillo, pero no necesariamente es. Reflexividad dice que una canasta puede ser al menos comparada con sí misma. Es un poco abstracto, ¿no? Pero básicamente está diciendo que una canasta, que yo puedo tener información de una canasta y saber exactamente cómo es esa canasta y puedo interiorizar, analizar mi comportamiento y saber si me va a dar utilidad o no me va a dar utilidad. Entonces puedo decidir consumir esa canasta o puedo decidir no consumir nada. Entonces, al menos una canasta se puede comparar con sí misma. Cuando les pregunten en algún examen, les den un ejemplo de alguna situación de decisión del consumidor, reflexividad casi siempre se cumple. Es muy raro que no se cumpla. El otro supuesto es completitud. Completitud básicamente dice de que una persona tiene tres posibilidades de elegir ante un set de canastas. Puede preferir una canasta A por encima de una canasta B, o puede elegir la canasta B por encima de la A, o puede ser indiferente entre ambas canastas. Pero completitud nos dice básicamente de que siempre hay la posibilidad de comparar canastas. Entonces, gráficamente, lo que les está diciendo es que si ustedes tienen una curva de indiferencia, esa curva de indiferencia nunca va a estar cortada o nunca va a estar vacía. Si nosotros hacemos el mapa de curvas de indiferencia, nos dice que siempre va a haber curvas de indiferencia en todo momento. No es que va a haber un momento donde se saltan las curvas de indiferencia, ¿no? Acá queda un vacío y luego recién continúan las canastas o las curvas de indiferencia. Sino siempre, en todo el espacio del cuadrante, del primer cuadrante, hay, eh, hay eh, curvas de indiferencia. Acá su compañero me pregunta cuáles son las preferidas débilmente. Eso sí quiero explicarles. Hay varias formas de estudiar el comportamiento o la decisión de las personas, de los consumidores. Pero las más conocidas es la teoría del consumidor y la otra es la teoría de las preferencias reveladas. Cuando hablamos de teoría del consumidor, estamos hablando de un estudio de la decisión de consumo que se basa en la lógica. Y cuando hablamos de teoría de las preferencias reveladas, estamos hablando de que es un estudio del comportamiento de decisión, pero observacional. Entonces, para estudiar teoría de las preferencias reveladas, yo necesito observar a un consumidor en varias situaciones distintas. Entonces, qué se refiere a diferentes situaciones? Un entorno donde los precios han cambiado, otro entorno donde hay escasez de ciertas cosas. A eso se refiere que yo lo veo en diferentes situaciones. A esa persona la he expuesto a diferentes precios, la he expuesto a diferentes situaciones. Entonces, con eso, con esa información que yo he observado, puedo predecir en el futuro cómo va a decidir esa persona. Esa es la cuestión de preferencias reveladas. Uh, un segundo. Y por otro lado, la teoría del consumidor no necesita observar a nadie. La teoría del consumidor dice, yo puedo imaginar en mi mente cómo es un consumidor racional y en base a cómo lo imagino que se va a comportar, ya sé cómo va a tomar sus decisiones.
Entonces, yo no necesito ni siquiera conocer a los consumidores del Perú, no necesito caminar por la calle y preguntar qué prefieren en esta teoría. Simplemente generando en mi cabeza cómo se debería comportar óptimamente una persona, yo sé cómo se va a comportar en el futuro. Mientras que en teorías reveladas es que yo observo y a partir de la observación saco conclusiones. Resulta que estas, como se dan cuenta, estas dos están explicando el comportamiento de las personas. Entonces deben llegar al mismo resultado. Si yo tengo un consumidor y quiero predecir cuál va a ser su elección, la predicción que me haga teoría del consumidor tiene que ser idéntica a lo que me haga la teoría de las preferencias reveladas. Pues la conclusión es la misma, solamente los caminos para estudiarlos, para estudiar ese evento, son distintos. Pues lo que el compañero me preguntó hace un rato era cuáles son las preferencias débiles, en el sentido débil o en el sentido fuerte. Eso todavía no vamos a entrar ahorita, al menos en las dirigidas, porque se necesita un poquito más de avance. En teoría del consumidor no vamos a hacer esto de débilmente preferida o fuertemente preferida. Así que solamente para separarlo. Son dos cosas, dos teorías distintas. No las mezclen todavía. Creo que la profesora lo ha hecho junto, pero yo hubiera preferido que lo hagan como que separados. Porque teoría de las preferencias reveladas usualmente ya se hace en la 10ª, 11ª semana de clases. Que por el momento no sé lo que ven con ese tema. No mezclan las cosas, no mezclen los conceptos de ambos. ¿Okay? Luego hay otro supuesto que es la transitividad. Y a mí me gusta explicar transitividad porque da espacio para hacer una nota de pie de página. Resulta que para simplificar las cosas, los economistas decimos que solamente hay dos bienes, digamos el bien X y el bien Y. Y nosotros graficamos curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia pueden tener un montón de formas. Pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así, pueden ser, no sé, así. Tienen un montón de formas. Pero la forma en la cual se comporta racionalmente es esta. Si yo tengo un bien en el eje X y otro bien en el eje Y, se tiene que comportar de esta forma. Que tenga esa forma convexa al origen asegura varias cosas. Primero, asegura que haya una solución única. Si fuera una curva de indiferencia así recta, con pendiente constante, tendríamos soluciones de esquina o soluciones infinitas. Entonces, esta forma curva garantiza que haya una solución única. Además, garantiza de que no tengamos una tasa marginal de sustitución variable. Luego vamos a explicar por qué es bueno que sea variable. Y además porque matemáticamente se hace mucho más fácil resolver estos ejercicios. Entonces, cada curva de indiferencia representa una utilidad dada. Yo puedo decir a esta persona, a la persona A, le da utilidad consumir panes, que es X, y tazas de café, que es Y. ¿No? Yo puedo decir, no sé, ambos son igual de importantes. Si ambos son igual de importantes, se elevan al mismo exponente. Estos exponentes que aparecen acá me dan la información de cuán importante en la satisfacción es cada bien. Si tuviera, por ejemplo, así, ¿no? Si fuera elevado al cuadrado y y elevado a la 1,
yo diría que consumir una unidad del X me da el doble de satisfacción que consumir una unidad del Y, ¿no? Si yo tendría así 0.5, yo diría de que el Y me da la mitad de satisfacción que me da el X. Entonces el exponente me da información de cuán relevante es en el consumo un bien. Y ustedes dirán, ¿por qué el exponente? Si yo aplico acá logaritmos a todo, tendría el logaritmo natural de la utilidad igual, aplico logaritmo acá, logaritmo de una multiplicación, es suma de logaritmos, sería el logaritmo de x multiplicado por 1 adelante, más 0.5 el logaritmo natural de y. Entonces, si se dan cuenta, esos exponentes han bajado como ponderadores. Por eso es que me dice cuán importante es un bien en el consumo. Okay. Entonces, resulta que en toda esta curva de indiferencia, por ejemplo, las personas tienen una utilidad U0. Y en este punto A es una canasta de consumo que está compuesta por X1 unidades del bien X y Y1 unidades del bien Y. Y todas las canastas que están encima de la misma curva de indiferencia me dan la misma utilidad. Entonces, si a mí me quitan un poco de Y, yo debo buscar compensar, que me compensen por haberme quitado dándome el otro, más del otro bien. ¿Se dan cuenta? Me quitan, pero me tienen que reponer para tener la misma utilidad. Por eso es interesante que tenga, por eso es necesario que tenga esta forma decreciente. Si tuviera otra forma creciente o constante, no cumpliría eso. Y acá es una canasta B, ¿no? Entonces, todos los puntos que están encima de la curva de indiferencia me dan la misma utilidad. Pero resulta que a veces sucede lo siguiente. Yo tengo acá X, acá Y, y tengo una curva de indiferencia así, y lo corta otra curva de indiferencia. Yo puedo tomar 3 puntos acá, el punto A, el punto B y el punto C. Según lo que hemos aprendido ahorita, todas las canastas que están sobre la línea roja me deben dar la misma utilidad, ¿no? Entonces A me da la misma utilidad que B, por tanto yo soy indiferente entre consumir A o B, ¿no? Y las canastas que están sobre la curva de indiferencia azul, también, como están sobre la misma curva de indiferencia, me deben dar la misma utilidad, soy indiferente. Entonces sería A es indiferente a C, ¿no? Porque están en la misma curva de indiferencia. Y nuestro amigo, como su compañero, ya la captó que no son transitivas, sí. Entonces resulta que me está diciendo que A es indiferente a B y que A es indiferente a C. Entonces de acá yo puedo sacar la conclusión de que B es indiferente a C. Pero si yo voy a estudiar acá, resulta que la canasta C está compuesta por Y1 unidades de Y X1 unidades de C, perdón, de bien X. Y B está compuesta por la misma cantidad de Y, pero por más cantidad de X. Entonces, si yo considero que esta canasta B me está ofreciendo más de uno de los bienes, yo debería decir que prefiero B a C, porque me está dando más bienes del bien X. Entonces, acá hay una contradicción. Por un lado me dicen que son indiferentes y por otro lado me dicen que B es preferida a C. Entonces, por eso es que esto viola el axioma de transitividad. No son transitivas. No hay transitividad. Ok. Luego viene continuidad. Continuidad también se puede ver gráficamente. La idea es de que mis curvas de indiferencia nunca tengan huecos. Si yo encuentro una curva de indiferencia así,
yo no podría comparar la canasta que está acá y la canasta que está acá, porque ninguna curva pasa por ese punto B. Y finalmente, la no saturación, que en algunos libros aparece como no saciedad en el consumo, que es un supuesto en realidad bastante fuerte, porque nos dice que las personas siempre prefieren más a menos. Es decir, si yo les ofrezco 100 helados, ustedes van a preferirlo a consumir solamente un helado, ¿no? Pero en la vida real no es aplicable, ¿no? Si yo estoy consumiendo un helado, consumo 2 helados, consumo 3 helados, consumo 4 helados, me da satisfacción. Pero va a llegar un momento en que toda la cantidad de helados que me he metido me va a dar indigestión. Entonces, eh, eso se llama que un bien, que es el helado, se va a convertir en un mal. Entonces, eso, eh, entonces ese supuesto de insaciabilidad o no saturación es bastante, pero bastante fuerte. Pero para nuestro curso vamos a asumir que es así. Ok, la función de utilidad es simplemente la forma matemática de representar cuánta, cuánto beneficio, cuánta satisfacción me da consumir un bien. Lo que me gusta decir en este tema es que la utilidad va a ser ordinal, pero no cardinal. Si a mí me dicen, esta persona tiene 25 unidades de utilidad y me dicen, esta persona B tiene 50 unidades de utilidad, yo no puedo decir que la persona B es el doble de feliz que la persona A. Lo único que puedo decir es que la persona B tiene más utilidad que la persona A, pero no puedo decir que tiene el doble. Entonces, cuando yo comparo utilidades, solamente importa cuál esté por encima del otro, pero no importa la magnitud. Eso es bastante interesante porque me permite hacer transformaciones monótonas a mi función de utilidad. Lo que hice hace un rato de transformar esta función de utilidad con logaritmos, ¿así? Es posible porque esta parte de la utilidad ha cambiado en número, en magnitud, pero no ha cambiado el orden. Eso es lo interesante. Entonces, nunca se olviden de que la utilidad es simplemente un valor ordinal, donde importa el orden, pero no importa la magnitud. Curva de indiferencia ya la hemos visto, conjunto factible vamos a ver en el ejercicio. Vayamos frente al ejercicio. Lo que acabo de decir es un repaso en realidad bastante rápido de lo que han visto en clase. A ver, sí, exacto, tiene que ver con los rendimientos decrecientes. Sí, Rodrigo tiene mucha razón. Resulta que los rendimientos decrecientes dicen que a más cantidad de que consuma algo, cada vez me va a dar menos utilidad adicional, ¿no? Por eso es que cuando yo grafico la utilidad, acá pongo utilidad y acá pongo el bien X. No sé, estoy acá, yo estoy parado, yo estoy consumiendo mi primera unidad de helado. Si me dan un segundo helado, la utilidad adicional que estoy ganando es este segmento, ¿no? He pasado de tener esa utilidad a esa utilidad. Entonces he ganado esto por esa unidad adicional de helado. Pero si, por ejemplo, estoy en la unidad número 5 y me dan el helado sexto, acá. Cuando tenía 5 unidades de helado, esta era mi utilidad, y ahora con 6 unidades aumento hasta acá. Entonces he ganado
este segmento que marco en verde. Entonces, mientras más grande sea la cantidad, mientras esté parado en una cantidad más grande, lo adicional que gano es cada vez menor. Esos son rendimientos decrecientes. Pero a veces esta curva se regresa así. ¿Por qué? Porque en ese punto de quiebre es porque el bien se está volviendo un mal. Eso es lo que trata de decir los rendimientos decrecientes. Siempre va a aparecer rendimientos decrecientes, los va a perseguir el resto de su vida. ¿Verdad? Es un tema que se presenta siempre. Y veamos el 2. Dice restricción presupuestaria. Entonces, las personas no pueden solamente decidir sobre cuánto consumir pensando en cuánto bienestar les da cada bien, sino las personas consumirían infinito, ¿no? Sino tienen que sacrificar algo. Y lo que sacrifican es dinero. Entonces el consumidor va a enfrentar una restricción que es que sus ingresos tienen que ser mayores o iguales a sus gastos. Si el consumidor solamente gasta en dos bienes, por ejemplo, en el bien X1 y el bien X2, simplemente va a ser la suma de lo que gasta en el bien 1 y el valor de lo que consume en el bien 2. Entonces, esto sería como lo más certero. Pero resulta que si nosotros aplicamos a esto el supuesto de no saturación en el consumo o no saciedad en el consumo, vamos a llegar a que esto simplemente se quede así, con igualdad. Estamos imaginando que esta es una persona que vive un solo periodo, ¿no? Entonces en ese periodo tiene que gastar todo su dinero. No tiene sentido que guarde algo de dinero. Es una persona que vive solamente un periodo. Es lo que utilizamos igualdad. Por eso les dije que vamos a utilizar simplemente restricción de igualdad. Esta es la restricción con igualdad. Seguro luego, en micro 2 o en otros cursos, van a utilizar este en desigualdad. Entonces grafiquemos. ¿Cómo se graficaría eso? Si yo pongo el bien x1 acá y el bien x2 acá, para graficar yo tengo que despejar a la variable que está en este eje, ¿no es cierto? Entonces yo despejaría acá, sería x2 es igual a ingreso menos precio 1, x1, entre precio del bien 2. Cuando lo despejo, recién puedo graficar tranquilo. Resulta que acá está, esto es el intercepto, y esta es la pendiente. Y como se dan cuenta, la pendiente es negativa. Entonces la pendiente va a ser de la siguiente forma. El intercepto es acá, ¿no? Ingreso entre el precio del bien 2 y una pendiente negativa. Esa pendiente es la relación de precios. Precio 1 entre precio 2. Y bueno, también para acá sé que es ingreso entre precio 1, ¿no? ¿Por qué? Porque estos puntos de esquina son puntos donde solamente consumo un bien. En esa esquina consumo todo mi ingreso en el bien 2. En esa esquina consumo todo mi ingreso en el bien 1. Entonces esa es la restricción presupuestaria. Todo esto sería conjunto factible, ¿no? Todo lo que puedo consumir. Entonces es el conjunto factible. Una persona que tiene sus ingresos podría consumir cualquier canasta que está dentro de ese triángulo, incluyendo la frontera, incluyendo la recta con pendiente negativa. ¿Qué pasa? Me preguntan si hay un aumento en los ingresos. Entonces, si yo veo acá, ingresos no aparece en la pendiente, así que no cambia la pendiente.
ingresos aparece simplemente acá, en los puntos de corte en los ejes. Entonces, si aumenta el ingreso, este eje va a aumentar hacia arriba y acá también hacia arriba. Entonces, un aumento de ingreso es equivalente a un movimiento paralelo, es decir, estas curvas son paralelas, hacia afuera, alejándose del punto de origen 0, 0, ¿no? Eso sería un aumento de ingresos. Entonces, cuando aumentan los ingresos de una persona, mi recta presupuestaria se va a mover paralelamente a la recta inicial. Es muy distinto cuando cambian los precios. Si cambian los precios, ya no se va a mover, bueno, ahora se va a mover la pendiente, ¿no? Vamos a ver, espera de vuelta. Tenemos esto. Tengo X1, X2, acá y entre precio del bien 2, ingreso entre el bien 1 y la pendiente era menos precio del bien 1 entre el precio del bien 2. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si aumenta el precio del bien 1? Me fijo dónde está el precio del bien 1. Está acá, en la pendiente, y también está acá en el corte en el eje del X. Entonces, esos dos van a cambiar. Este punto no cambia, ¿no? Se queda ahí. Entonces, si aumenta P1, me dice que la pendiente va a ser más grande. Más grande se refiere a que va a ser más echada. Mientras más grande es la pendiente, más echada va a estar. Si está totalmente echada, es porque la pendiente es 0. Entonces, se echa y va a cortar acá en ingreso entre precio del bien 1. Perdón, sí, precio del bien 1. Entonces ahí diremos cómo se mueve la recta presupuestaria si cambia el precio de los bienes. Ustedes pueden hacer lo mismo con el otro bien, ¿no? A ver, hagamos con el otro bien. Copiamos. Entonces, acá digo que el precio del bien 2 aumenta. Si aumenta el precio del bien 2, yo sé que ese precio 2 está en la pendiente y también está en acá, ¿no? En el eje del X2. En ese caso, si aumenta el denominador, se vuelve más empinada, ¿no? Más parada. Más parada, más empinada, quiere decir que cada vez se va a estar así, ¿no? Así. Eso sería el efecto de un aumento de los precios. Puede haber ocasiones en las cuales aumenten los precios a la vez y también aumenten los ingresos, o que un precio aumente, un precio disminuya, o algunas combinaciones. Entonces, eso pueden estar como que practicando, ¿no? Quizás les dicen, baja el ingreso 20%, no sé, y sube el precio del bien 1 en también 20%. Va a haber dos cambios. Podemos hacerlo si quieren. Pongo acá mi restricción, mi recta presupuestaria. Ingreso entre precio 2, ingreso entre precio 1, acá pendiente, simplemente menos precio 1 entre precio 2. Si aumentan los ingresos en 20%,
Entonces, bueno, se reduce, ¿no? Es hacia el otro lado. Acá. Esto es paralela a esta. Si es menos 20%, entonces acá sería 0.8 del ingreso entre el precio del bien 2. 0.8 del ingreso inicial entre el precio del bien 1. Luego voy por el otro movimiento, ¿no? El precio aumenta en 20%, el precio del bien 1. Si aumenta esto, se vuelve más grande la pendiente. Eso quiere decir que se vuelve más echada. Se vuelve más echada y también va a afectar acá. Entonces, se vuelve más echada, va a ser algo así, ¿no? La nueva pendiente va a ser menos 1.2 porque ha aumentado 20% el precio 1 entre el precio 2. Y acá va a ser ingreso, que ahora es 0.8 ingreso, entre 1.2 del precio del bien 1. Entonces, las calificadas en los exámenes es típico que vengan ejercicios así, que a mover simultáneamente la recta en pendiente, en intercepto, que practiquen eso, por favor. Hago una consulta. En la gráfica anterior, ¿no era al revés la lógica? Si el precio aumentaba del bien 2, la recta se volvía más inclinada, pero respecto a X2, más hacia adentro, respecto a X2. A ver, veamos. Porque si cuesta más caro el bien 2, por lógica yo podría decir que consumo menos del bien 2 si es que me especializo en ella, ¿no? Tienes razón. A ver, veamos qué pasó acá. Si la pendiente aumenta, está el denominador y cae la pendiente, ¿no? Entonces, si cae la pendiente, quiere decir que se acerca a 0. Una pendiente totalmente echada es 0. Sí, tienes razón. Entonces, esto sería así. ¿Ven, chicos? A veces me equivoco, más veces de las que quisiera. Entonces, tienes razón. Muy bien, muy buena observación. Entonces, sí, acá tendríamos ingreso entre precio del bien 2, pero ya con un cambio, ¿no? Y la pendiente ahora también sería más echada. Más echada o menos empinada, puede ser. Menos empinada. A ver, veamos. Me está diciendo en el ejercicio siguiente, en el F, simule un descuento del precio del bien X1 a partir de la unidad número... Es un ejercicio más complicado. Profesor, disculpe, creo que en el primer gráfico también se equivocó, porque el precio aún no aumentaba y usted dijo que la pendiente se hacía más echada. A ver, si aumenta la pendiente, se hace más empinada, ¿no? Pues, chicos, gracias. Más empinada. Entonces sería acá. Más empinada. Si aumenta el precio, este también se reduce. Sí, muy buena observación, chicos. Disculpen hoy día si estoy sin dormir por entregar un trabajo de la maestría. Estoy como un poco oído. Pero bueno, sigamos. Me dice, simule un descuento del precio del bien X1 a partir de la unidad número y entre 2 veces el precio, chiquitos, 2 veces el precio del bien 1 más 1. La unidad. Gráfico acá. Tengo X1, X2,
X1, X2. Dijimos acá ingreso entre precio 2, ingreso precio 1, pendiente igual a menos precio 1 del precio 2. Entonces me dice que desde la unidad 1, perdón, unidad I entre 2P1, que debe estar por acá más o menos, ¿no? ¿Cómo es la mitad de esto? Más una unidad. Está por acá más o menos. Acá está I entre 2, pues es el precio, más 1. Entonces es mi punto de corte. Antes de ese punto de corte hay un comportamiento que trabaja sin descuentos. Entonces, si trabaja sin descuentos, está bien esa curva. Se queda esa parte de la curva. Pero me dice que desde ese punto hay un descuento por comprar cantidad, ¿no? ¿De cuánto es el descuento? No me dice cuánto. Pero si hay un descuento, quiere decir que voy a poder comprar más bienes, ¿no? Y comprar más bienes significa que mi conjunto presupuestario se va a ampliar. Entonces, es esperar más o menos se comporte de esa forma. Me hago un descuento en el bien, en el precio del bien 1, ¿sí? Acá, precio del bien 1 que me ha reducido algo. Entonces, esa sería mi recta presupuestaria. Todo lo que es en azul. En ese caso está partido en dos, ¿no? No sé, quizás en el examen les puede venir que, no sé, con 3 cortes, ¿no? No sé, desde la unidad y entre 2P1 hasta la unidad y entre 2P1 más 5 hay un descuento del 10% en el precio del bien 1. Y desde la unidad y entre 2P1 más 5, bueno, hasta el final, hasta todo lo que puedan comprar después, hay un 20% de descuento. Pongamos acá. Esto a más. Un 20% de descuento. No, seguro habían, en 3 partes estaría partido nuestra curva, ¿no? Nuestra recta presupuestaria. Ok. Vayamos al ejercicio 3, optimización. Como les dije, optimización vamos a ver simplemente lo más básico que tiene esa forma, ¿no? Maximizar la utilidad. La utilidad de esa persona depende del consumo de dos bienes, el consumo del bien X y el consumo del bien Y. ¿Cuál es el peso que le da al bien X? Es alfa. ¿Cuál es el peso que le da al bien Y? Es beta. La suma de alfa más beta, para este ejemplo, va a ser igual a 1. Y me piden hallar primero la relación marginal de sustitución, que en algunos libros aparece como tasa marginal de sustitución. Es lo mismo. La relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución es simplemente, yo le pongo así, derivada de la utilidad respecto al bien X entre derivada de la utilidad respecto al bien Y. Se le pone el signo negativo, ahorita le voy a decir por qué. Y eso también se puede expresar como utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Entonces, esa es la fórmula típica que tenemos. Pero básicamente lo que me está diciendo, si yo opero esto, ¿cómo sería? Simplemente diferencial de Y entre diferencial de X.
¿Y qué sería eso? Me estaría diciendo cuánto me tienen que adicionar en X si me quitan una unidad, pero cuánto me deben adicionar de Y si me quitan una unidad de X, ¿no? Y eso lo habíamos visto en la curva de indiferencia, ¿no? Por acá está la curva de indiferencia que vimos. ¿Cuánto me deben compensar? Si a mí me quitan, estamos acá, si a mí me quitan una unidad de X, ¿sí? Una unidad de X. Si a mí me quitan una unidad de X, menos una unidad de X, ¿cuánto me deben compensar en Y? Y eso aproximadamente es la derivada, ¿no? Si yo tomo la derivada acá, sería esa tangente, ¿no? Como en economía hablamos de cambios pequeños siempre, porque la gente toma decisiones en el margen. Cuando yo pienso en consumir un helado, estoy pensando en consumir un helado más. No estoy pensando en consumir 100 helados más. Entonces mis decisiones siempre van poco a poco. Por eso es que utilizamos como aproximación las derivadas. Si se dan cuenta, esa derivada me está diciendo que mi compensación por bajarme una unidad de X debería ser esta flecha azul. Pero en realidad, siendo exactos, debería ser la flecha verde. Pero como son cambios chiquitos, vamos a asumir que es una aproximación buena. Por eso es que la tasa marginal de sustitución también se puede ver como pendiente. Si se dan cuenta, al inicio de mi curva de indiferencia, la pendiente es bastante empinada. Y mientras va aumentando o se va yendo la curva hacia la derecha, se vuelve más echada, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Que inicialmente la persona pedía mucho a cambio de renunciar de una unidad de X. Entonces, cuando sale en ese punto A, si yo le quitaba una unidad a esa persona de X, me pedía como compensación un montón de Y. Pero cuando estoy en el punto B, le quito una unidad de X y ya no tengo que compensarle tanto. Pues eso tiene sentido, ¿no? Porque en ese punto A, yo tenía muy poca cantidad de X. Este lado es X, este lado Y. O sea que tenía muy poco X, X0. En el punto B ya tengo un montón de X. Entonces, mientras más poco tengo, más me aferro a sus bienes. Es más indispensable. Si tengo un montón de esos bienes, no me importa mucho que me quiten una unidad. Y ahí está la noción de por qué esa curva de indiferencia tenía que tener esa forma curva. Si yo hubiera asumido que esa curva de indiferencia era en realidad así, con pendiente constante, en el punto A, que tenía muy poco X, y en el punto B, que tenía más de X, las pendientes son iguales en el punto A y en el punto B. Es decir, que me da igual que me quiten una unidad cuando tengo poco de X, que es el punto A, o que me quiten una unidad de X1 cuando tengo un montón de X. Y eso es un poquito irreal, ¿no? Por eso es que esa forma no es muy utilizada. La más utilizada es esta, porque se acerca más a la realidad. Sigamos. Esta relación marginal de sustitución la vamos a utilizar un montón, así que estén atentos. Y bueno, podemos sacarla para eso, ¿no? Entonces sacamos utilidad marginal de X, que simplemente es derivar la función de utilidad respecto a X, sería alfa X elevado a la alfa menos 1 por Y a la beta. Utilidad marginal de Y es la derivada de la función de utilidad respecto a Y, que sería beta
X a la alfa, Y beta menos 1. Si yo divido esas dos expresiones, voy a tener mi tasa marginal o mi relación marginal de sustitución. Tendría alfa X alfa menos 1, beta, beta X a la alfa, Y a la beta menos 1. Operando sería alfa entre beta. ¿Cuál paso arriba? Sería Y entre X. Pero además yo sé que alfa puede ser despejado acá, ¿no? Alfa sería 1 menos beta. Entonces, 1 menos beta entre beta por Y entre X. Y esto quiero que quede claro. Voy a copiarlo acá. Entonces me salió que mi relación marginal de sustitución es igual a 1 entre beta por Y entre X. ¿Eso qué quiere decir? Que mi relación marginal de sustitución es variable. Si a mí me hubiera salido, por ejemplo, una relación marginal de sustitución igual a 1 menos beta entre beta y nada más, beta es un número. Entonces, esto es una relación marginal que es constante. La que está acá arriba en azul varía según en qué punto esté en X y en Y. Es decir, la pendiente, en ese caso del azul, cambia dependiendo en qué punto esté. Entonces, cuando encuentre una relación marginal de sustitución donde varía los X y los Y, están en una curva de esta forma, usualmente. Pero si encuentran una que es así, que es un número nomás, es porque están trabajando con una función así, lineal. Les digo esto porque ya he venido alguna vez en el examen de que la profesora les da la relación marginal de sustitución y les pide graficarla. Entonces, hay han perdido varios puntos. Exacto, acá tiene Piero una noción interesante. Cuando es constante, estamos hablando de sustitutos, ¿no? Sustitutos perfectos. Cuando estamos hablando de una relación marginal de sustitución variable, estamos hablando de sustitutos pero imperfectos. O no perfectos. ¿Por qué es perfectos? Porque siempre voy a querer cambiar por la misma unidad o por la misma cantidad, ¿no? Si yo tengo así, ya les dije que si yo quería moverme del punto A al punto B, tengo que compensar esto, ¿no? Esa compensación va a ser la misma en todos los puntos. Si quiero moverme de C a D, la compensación va a ser igual de fuerte. Entonces, la relación de sustitución, como sustituyo los bienes, siempre va a ser así, constante. Ok. ¿Qué más nos piden? Nos piden graficar la relación marginal de sustitución. Si a mí me piden graficar la relación marginal, tengo que poner en el eje vertical relación marginal de sustitución. Y acá me piden que ponga X. Entonces agarro mi relación marginal de sustitución, 1 entre beta, 1 menos beta entre beta, Y entre X. Entonces cuando X aumenta, la relación marginal de sustitución cae, ¿no? Entonces tiene una relación negativa. Esa relación marginal de sustitución
va siempre a converger a cero, pero nunca va a chocar con el eje. Eso sí, nunca choca. Ok, entonces esa relación marginal de sustitución nos va a ayudar para un montón de cosas. Sobre todo para hallar el punto óptimo de elección. Entonces, hemos visto dos curvas o dos sets de información, ¿no? La información que me daba la restricción de presupuesto. ¿Qué información era? En esa restricción yo puedo ver dos informaciones. ¿Cuánto tengo disponible para gastar? Y también veo cuál es el costo de los bienes en el mercado. ¿Por qué? Porque la pendiente es simplemente la división de precios, ¿no? Un cociente de los precios. Mientras que el punto donde cortan está determinado por cuánto ingreso tengo. Es la información que me da la recta presupuestaria. La curva de indiferencia, lo que me está diciendo es cuánto yo valoro un bien respecto al otro, ¿no? Exactamente la pendiente de esa curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución. Entonces, por un lado, esto me está diciendo cuánto valoro yo como persona los bienes, y esta curva roja me está diciendo cuánto el mercado valora los bienes, porque los precios son reflejo de la valoración que da el mercado, ¿no? Entonces, si yo quiero ponerme de acuerdo en una transacción, tienen que coincidir mis intereses con los intereses del mercado. Por eso es que tienen que chocar estos dos. En ese punto, mi valoración es igual a la valoración del mercado. Ese sería el punto óptimo. Entonces, simplemente la ecuación que se pone usualmente es la siguiente, ¿no? Relación marginal de sustitución de X en Y. Como esta relación marginal es negativa, porque son sustitutos, le pongo un valor absoluto y acá la relación de precios. Y ya está. Con esto pueden hallar el punto óptimo. Y hallémoslo. Vayamos a hallar eso. Ya sabemos cuál es la relación marginal de sustitución. Ya la hemos hallado hace un rato. Era 1 menos beta entre beta por y entre x igual a precio de x, precio de y. Y en esa expresión hay algo interesante. A la izquierda hay una relación de cantidades y a la derecha hay una relación de precios. Si yo despejo eso, sería así. Y entre precio, precio de X, precio de Y, igual a X, precio de X, entre, tendríamos beta, y este 1 menos beta, sabemos que es alfa, ¿no? Vamos alfa. Entonces, lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Esto es lo que gasto en el bien Y, el valor que gasto en el bien Y este es el valor que gasto en el bien X, que están ponderados o corregidos por la valoración que le ponía a cada bien, ¿no? Entonces, a eso se refiere hacer esa igualdad. Acá yo puedo despejar Y, por ejemplo, Y despejo, X, PX, PY por beta 1 menos beta. Entonces, acá está diciéndome lo siguiente. Esta persona va a consumir una cantidad de Y, pero va a depender también de cuánto X consuma. Por tanto, esta ecuación simplemente es una ecuación de condición. ¿Por qué? Porque hay dos endógenas. Las dos endógenas son Y y X. Son sobre las cuales el consumidor puede decidir.
Pero no puedo dejarlo ahí. En una ecuación, yo tengo que llegar a una expresión donde solamente haya una endógena, sea Y o sea X. Entonces voy a llevar esta expresión y la voy a reemplazar en la restricción presupuestaria. Yo tenía mi restricción presupuestaria, que era ingreso, precio de X por X, más precio de Y por Y. Acá en esta expresión he hallado Y. Entonces, pues, precio de Y. Y toda esa expresión que hallé, la pongo acá. Y me va a quedar simplemente una endógena. Entonces, yo despejo ahí X. Y la expresión que me sale ahí, ustedes vayan, puedo llamarle que es mi función de demanda marshalliana. Las funciones de demanda marshalliana van a estar simplemente, van a solamente depender de los precios. Vamos a poner acá, depende de los precios, el precio del bien 1, el precio del bien X, el precio del bien Y de los ingresos. Si en la expresión que les sale a ustedes aparece otra cosa más, no es una curva marshalliana. Solamente deben estar los tres. Y quizás algún parámetro, algún número constante. Igual, una vez que hay ese Y lo reemplazo acá, de vuelta. Y el Y también me debe salir en función simplemente de los precios y del ingreso, de nada más. Una vez que hallo estos demandas marshallianas, yo puedo reemplazar esas demandas marshallianas en la función utilidad. Yo tenía mi función utilidad que dependía de X y de Y. Si ahí yo pongo las demandas marshallianas, esto se va a convertir en una curva de o una función de utilidad indirecta. Entonces, a eso se llama función de utilidad indirecta. Mi función de utilidad originalmente estaba acá y dependía de dos cosas, de X y de Y. Pero resulta que X y Y son endógenas. Entonces, no me está diciendo nada esa expresión inicial. Yo quiero que esa expresión ahora solamente esté en función de cosas exógenas que ya están dadas, como el precio y el ingreso. Entonces, una vez que yo haga eso, me va a quedar esa función de utilidad indirecta. Ok. ¿Qué más tenemos que ver? Ya. Tenemos que ver la identidad de Roy. Entonces resulta que a veces, hace un rato les comenté de que algunos exámenes les piden el proceso opuesto, ¿no? No les piden hallar el óptimo, sino les pueden pedir hallar algo totalmente, hallar la función original o la demanda original. Para eso hay por el momento vamos a ver simplemente la identidad de Roy. Luego vamos a ver otra identidad de Roy. A mí me pueden dar la función de utilidad indirecta y utilizando esa función puedo hallar las demandas marshallianas. Entonces yo derivo esa función de utilidad indirecta respecto al precio del bien que quiero hallar su demanda entre la derivada también de la función indirecta de utilidad respecto a los ingresos. Lo multiplico por menos y me va a salir la demanda marshalliana del bien X. Si quiero para el bien Y, algo muy parecido, derivada de la función de utilidad indirecta respecto al precio, sería X, este precio de Y, entre derivada de la función de utilidad indirecta respecto al ingreso. Esto es como el proceso inverso, ¿no? Ya no estoy buscando
la solución, sino estoy buscando la demanda que estaba detrás de la decisión. Elasticidades creo que no, la profesora dijo que no pongamos, así que no toman en cuenta todavía las elasticidades que están ahí. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, y si pregunta lo siguiente en la parte G, ¿no? En la parte G les dicen, ¿qué pasa con la utilidad indirecta cuando aumenta el precio del bien X? O simplemente, cuando tienes ese tipo de preguntas, es derivar respecto a lo que me están diciendo, respecto al precio del bien X, ¿no? Entonces, simplemente eso. Y ahí lo opero, saco los cálculos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ah, bueno, algo que casi se me pasa. Esta forma de solucionar es la forma quizás más cercana a la realidad. Y esta función, seguro ustedes ya la han visto, seguro es Cobb-Douglas, es un nombre seguro. Es Cobb-Douglas porque tiene pendiente negativa y la pendiente, o bueno, la relación marginal de solución no es constante, es variable. Pero hay ocasiones en las cuales las funciones de utilidad, bueno, las curvas de indiferencia, no van a ser así de bonitas. Sino puede suceder de que la función de utilidad o la curva de indiferencia tenga esta forma o tenga esa forma en forma de L. Cuando tienen forma de L, eso es una función Leontief, que también se le dice función mínima. Y que es característica de los bienes complementarios. Los complementarios, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tomo café con 2 panes. Si no hay 2 panes, no tomo café. A eso se refieren los bienes complementarios. Y esta, bueno, es una función lineal, que es una función, bueno, una función lineal que es característica de bienes, que ya lo dije hace un rato, sustitutos perfectos. Estas dos funciones no se pueden resolver con Lagrange. ¿Por qué? Porque primero en este no se puede porque en las esquinas, en estos puntos, no hay derivada. No, yo no puedo derivar la esquina de una recta. Por eso es que no se puede utilizar Lagrangiano. Y en el segundo caso, no se puede porque en esta esquina, en este vértice, tampoco hay derivada. No puedo derivar en la esquina. Entonces, esos dos casos yo recomiendo hacerlo gráficamente. Por ejemplo, la función Leontief me pueden decir, la utilidad de una persona A es el mínimo de x, 2y. ¿Cómo se soluciona eso? Simplemente igualo los argumentos. Igualo x con 2y. Y me voy a graficar acá. Acá es x, acá es y. Entonces despejo y, ¿no? Y es igual a x entre 2. Entonces, la función esta tendría esa forma más o menos. Esa línea entrecortada que acabo de poner ahí, esa función que acabo de poner ahí, no es la curva de indiferencia, sino es la senda que pasa por todos los vértices de las curvas de indiferencia. Entonces, por acá están esas funciones en forma L.
¿Y cómo resuelvo un problema de ese tipo? Hago lo siguiente, ¿no? Me dan una restricción presupuestaria que puede tener esa forma. Tengo restricción presupuestaria y me dan una función en forma de L y el vértice tengo que hacer que choque con la recta presupuestaria. Entonces, ese punto va a ser mi óptimo. Entonces, como sean, visualmente se hace más fácil, ¿no? Entonces acá su compañero me dice que tienen que ser diferenciables. Exacto, tienen que ser diferenciables en todo su dominio. Y resulta que ni la Leontief ni la lineal son diferenciables en todo su dominio. Solamente la Cobb Douglas y otras como logaritmos, el fenómeno de logaritmo, que también son diferenciables. Acá Piero me dice que en la PC maximizar un bien y un mal, no. Eso vamos a verlo cuando lleguemos al tema de familias que venden trabajo. Por el momento no, pero sí luego en las últimas semanas se ve eso. Por el momento no. Pero es una buena pregunta. ¿Qué pasa en el otro caso? Que tenía acá una curva lineal. También la pueden resolver visualmente. A mí me funciona mejor visualmente. Solamente que no hay que confundir. Esta es mi curva de indiferencia. Voy a borrar. Acá está X, acá está Y. Supongamos que ya me dieron a mí la restricción presupuestaria. Esta es la restricción presupuestaria. Ojo que la restricción presupuestaria siempre es lineal, no puede ser curva. Esa es mi restricción presupuestaria. Y mi curva de indiferencia me dicen que es también una recta. Entonces, visualmente, yo puedo agarrar esto y desde el origen hacerlo mover. Cuando muevo la curva de indiferencia hacia afuera, es sinónimo de maximizar. Mientras más lejos del origen esté, mejor. Me voy a buscar el punto donde coinciden ambas rectas, pero que es el máximo posible. Por ejemplo, yo sé que acá chocan, ¿no? Pero no es el óptimo en realidad. Yo debería seguir moviendo la curva hasta acá. Ese sí es el último punto donde se corta. Resulta que en este punto sería la solución. Este es mi óptimo. Y eso porque mi curva de indiferencia, que es la azul, esta es mi curva de indiferencia, está más echada que mi restricción presupuestaria. Entonces, por eso es que mi solución está acá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido lo contrario? Que mi curva era más empinada. Vamos a ponerlo en verde. Entonces, desde el origen, desde el punto 0,0, yo muevo el máximo punto de tangencia. Acá sí hay tangencia, pero no es el máximo. Puedo seguir acá y ya está. Entonces, cuando la pendiente de la curva de indiferencia, también es indiferencia, es más empinada que la restricción presupuestaria, mi solución va a estar en este punto. Este es el óptimo para el caso verde. Entonces, como es el óptimo, ese óptimo verde me dice que solo consumo X. Entonces, X va a ser todo mi ingreso entre lo que cuesta el bien X. Y Y va a ser 0. Nada voy a consumir el Y. Y en este óptimo azul, lo contrario, ¿no? Todo mi ingreso me lo gasto en Y. Y a Y. Entonces, igual a Y. Y no voy a consumir nada de X.
Esos son las soluciones de esquina. Pero también puede suceder que mi curva de indiferencia sea exactamente, tenga la misma pendiente que la recesión presupuestaria. En ese caso, estaría acá, ¿no? Superpuesta a la recta roja, que es la presupuestaria. En ese caso, no hay una solución, sino hay infinitas soluciones. Entonces, en ese caso, rosado, voy a decir que hay infinitas soluciones. Eso yo no lo hubiera podido hacer si hubiera utilizado Lagrangiano. Simplemente al plantear el Lagrangiano, hubiera derivado, me hubiera salido un número. No hubiera podido despejar X y Y. Simplemente X y Y desaparecen al momento de derivar. Entonces, en esos casos que no se pueden diferenciar, lo más recomendable, al menos para mí se me hace más fácil, es hacerlo gráficamente. Porque si no, van a darle vueltas, más bolas y se van a confundir peor. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos. Cualquier cosa me escriben. Voy a estar atento estos días. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, que ya es calificada. Durante la semana igual les voy a escribir un correo indicándoles las indicaciones, dándoles algunas indicaciones sobre todo el tiempo que les vamos a dar. Y usualmente no nos tenemos que pasar de las 2 horas, así que quizás va a durar menos. Si la PC es más corta, quizás la profesora nos diga que acortemos el tiempo. Entonces, un par de días antes de la calificada, cuando tengamos la calificada lista, les voy a escribir diciendo si hay novedades o si queda tal como dijimos. Chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente.